En una página está hablando de lo que es el perdón, la necesidad tan imperiosa en el cristiano de lo que es el perdón. Hablamos extensamente sobre lo que es el perdón, que no quede ninguna duda que necesitamos perdonar, ¿qué? Absolutamente todo. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Y ahí hay unas sugerencias. ¿Qué se puede hacer? Orar por esas personas que nos han lastimado, que nos han herido, que nos han mentido, que nos han fallado. Hermanos, todos nosotros hemos sido víctimas de personas que nos han hecho daño. También pedirle perdón al Señor porque también hemos hecho daño nosotros. Lo importante es esos pasos, porque el que no perdona no puede ser perdonado, dice la palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a orar. Padre, en nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra es verdad, Señor. Nosotros creemos en tu palabra, que tu palabra nos limpia, Señor. Te damos la gloria y la honra. Espíritu Santo, te pedimos que tú hables, que tú ministres a través de tu palabra y que esa palabra dé fruto abundante en nosotros. Para gloria tuya, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a ir a Hebreos 2, del 1 al 3. Hermanos, en todas las iglesias hay un remanente. ¿Qué es un remanente fiel? Personas que están dispuestas a servir, que se ve el cristianismo por toda parte, cómo hablan, cómo piensan, hermanos, sus actitudes, todo. Y en todas las iglesias hay personas que vienen y van, pero que no se han comprometido con el Señor. Eso en todas las iglesias del mundo. La oración de nosotros es que todos nosotros estemos comprometidos con el Señor. No sabemos qué suceda este año, pero hermanos, si estamos de la mano del Señor, venga lo que venga, el Señor es poderoso para bendecirnos aquí o llevarnos a la gloria eterna. Lo importante es estar listos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles cosas que hemos oído? La palabra que hemos oído. Aquí hay gente que es muy fiel en venir entre semana, algunos no pueden venir, están trabajando, se entiende todo eso, pero necesitamos oír la palabra, escuchar la palabra, leer la palabra, para que no nos deslicemos, para que no caigamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, para el Señor la justicia es la única que vale, la de Él. La justicia de Dios es infalible. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Se puede descuidar la salvación, y para eso estamos aquí, para identificar áreas de nuestra vida donde estamos fallando y estar firmes en las cosas de Dios y poder decir en cualquier momento: Señor, estoy listo, ven en cualquier momento, Señor, o déjame aquí, como decía el apóstol Pablo. Si quedarme aquí en beneficio de la obra, o irme y estar con Jesucristo, lo cual es muchísimo mejor. Nosotros damos tiempo al final si hay alguna pregunta, porque esto va a quedar aquí. Si usted necesita una pluma, por favor déjenos saber, porque allí pueden anotar versículos y lo demás, pero estas hojas pongan a su Biblia, lleven en oración, en el devocional diario, y vamos a ver la bendición grande, para ver nosotros esas primicias que verdaderamente llegan al altar de Dios. Y vamos a ver las bendiciones, como dice la palabra de Dios, que no podemos ni contener, porque medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en nuestro regazo. Esa es la bendición que el Señor quiere para nosotros. Creo que hablamos extensamente la semana pasada. Si usted no estuvo aquí, lea esto, lea los versículos bíblicos y sea con nosotros libre de ese azote que es la falta de perdón. Volteamos la página, está lo que es lo oculto. ¿Y qué cosa tan importante que es esto? Lo oculto quiere decir darle rienda suelta a Satanás en nuestra vida. Recordemos que él está como león rugiente mirando a quién devorar. Y vamos a ir al oculto. Todos nosotros, excepto los niños, los que nacieron aquí, venimos de una tradición católica o de una herencia católica. Y vamos a hablar un poquito de eso, porque necesitamos identificar. Ustedes pueden decir, bueno, yo ya sé, referente a los católicos, pero hay gente que no sabe y que les vamos a compartir el evangelio. ¿Y cómo les vamos a contestar? Entonces necesitamos nosotros estar convencidos totalmente de que la palabra de Dios es infalible y no podemos salirnos de la palabra para ningún lado.
Vamos a ver un poquito de la religión católica y no me voy a extender mucho porque esto es muy amplio. ¿Cuándo nació la religión católica? ¿Por qué se llama romana? Bueno, en la iglesia del Señor hay una iglesia que fundó ¿quién? El apóstol Pablo. ¿En dónde? En Roma. La epístola a los romanos es una carta del pastor, o sea, de Pablo en ese caso, a la iglesia de Roma. Ahora, en el capítulo 16 del libro de Romanos, donde hay una salutación y mucha gente que allí es saludada por el apóstol, no aparece el que dicen que fundó la iglesia o el que dicen que es la base de la iglesia, que es Pedro. Y vamos a ver un poquito cómo empezó la iglesia católica romana. Y recordemos que era Roma. Roma atacó el cristianismo. Nerón mandó incendiar a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Ahí hay vestigios todavía de lo que hacían los romanos con los cristianos. Los metían en catacumbas que eran subterráneos gigantescos, donde habían aguas sucias, agua de toda clase, esperando para que salieran y ellos fueran echados a los leones. Eso está comprobado históricamente, eso es un hecho. Yo tuve la oportunidad de ir a Roma y allí todavía se ven vestigios de las edificaciones de lo que hacían los romanos. El domingo, en lugar de ver un partido de fútbol, en lugar de ir a ver al Pachuca, se iban a ver a los leones atacar a los cristianos. A uno los mató a espada, dice que a uno los aserraron, todo es ordenado por el Imperio Romano. Pero Constantino, hacia el año 300 y tal, el siglo IV, dejó entrar al cristianismo, pero se contaminó con el paganismo romano, el culto a las imágenes, cantidad de falsedades, y eso vamos a ver un poquito nada más hoy. Recordemos nosotros que la iglesia del Señor Jesucristo es universal y no tiene nada de romano, absolutamente nada del Imperio Romano. Vamos a ver algunas de las creencias, no solo de la iglesia católica romana, sino de otras religiones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice que Pedro fue el primer papa. Yo estuve allá en Roma, en el Vaticano, y afuera hay una placa que dice primer papa Pedro, del año tal al año tal. En primer lugar, ni siquiera la palabra papa existe en la palabra de Dios. El vicario o representante del Señor Jesucristo en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Conviene que yo me vaya porque enviaré al Consolador y Él os recordará todo lo que yo dije. El representante del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Santo Padre, ¿quién es? Dios el Padre. ¿Quién es el pastor de la iglesia? Jesucristo. Entonces, un hombre está tomando atribución de las tres personas divinas. Dicen también que es infalible en cosas de doctrina, o sea que lo que él dice es como si lo dijera Dios, totalmente en contra de la palabra de Dios. Responsos: ellos van a los cementerios, echan agua bendita, allá hacen unas oraciones y piden el dinero porque va a salir más rápido el purgatorio. Purgatorio no existe en la palabra de Dios. La obra del Señor Jesucristo fue completa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, creemos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos somos salvos? Hermano, no necesitamos purgatorio. ¿Purgar qué? El Señor lo hizo todo completo. La obra del Señor Jesucristo redentora fue absolutamente completa. Indulgencias. Quiere decir que si le damos a la iglesia tanto dinero, tenemos menos años en el purgatorio. Hay una indulgencia que es la indulgencia plena. Eso vale, por decir algo, $1.000.000. No pasa por purgatorio, sino va derechito al cielo. Qué tremendo error, hermanos, y tanta gente que cae en eso. María como corredentora. Ellos dicen que María es corredentora y que subió en cuerpo y alma al cielo. Dos personajes no han conocido muerte física: Enoc y Elías. Ellos dos nada más. El Señor Cristo murió y fue sepultado, pero resucitó. Él no quedó en la tumba. El Señor no está en la tumba, Él resucitó. ¿Y por qué resucitó? Tenemos nosotros la esperanza de resucitar también. El limbo. Un papa dijo, existe el limbo, y otro dijo, no existe el limbo. Si son infalibles todos los papas, uno de ellos dos tiene que estar errado. El limbo no existe en ninguna parte de la palabra de Dios. Transubstanciación quiere decir que en la misa
El cura católico tiene la autoridad, la potestad, el poder de transformar el pan y el vino en la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo. Eso se llama la transubstanciación. Nosotros creemos que es un símbolo, nosotros no estamos comiendo físicamente el cuerpo. Es como decir, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. No quiere decir una puerta física, es el sitio por donde debemos de entrar al reino de los cielos. Entonces, nosotros cuando vamos, que nos invitan, así sea un funeral o lo que sea, la palabra del Señor dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Yo no entro a una iglesia católica, no. Allá hay imágenes, hay espíritus inmundos sueltos allí, por el paganismo y la hechicería que existe. La extremaunción, una persona que ha rechazado al Señor Jesucristo, pero llega el cura y la persona ya está más en la otra vida que en esta. Llega el cura, le echa agua bendita y ya, fue salvo. Mentiras de Satanás. Nosotros somos salvos porque creemos que el Señor Jesucristo es el Salvador de nuestra vida. Nadie puede hacer algo por la salvación de otra persona cuando una persona muere. Rezar el rosario, eso apareció en el año 1600 y tanto. Alguien se inventó el rosario, entonces toca rezar el rosario. Hicieron, ¿cómo se llama? Rosarios o camándulas, ¿no? Dicen allí que los misterios y que, bueno, Dios te salve María. Están pidiendo por la salvación de María. María ya salva, ella era parte de la iglesia primitiva. No solo eso, sino le pide que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. A ella no se da cuenta que el enemigo ha puesto esas oraciones, esos rezos y esas peticiones que son totalmente en contra de la palabra del Señor. Todo esto necesitamos saberlo nosotros, hermanos, y eso es un poquito nada más de tanto error que hay. Vamos a ir ahora a la hoja. Usted asiste a misas o reuniones que están en contra de la palabra. Ahí está Efesios 5:11, donde dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendámoslas. Esto es muy importante porque a nosotros nos van a hacer preguntas y es importante contestarlo con la palabra de Dios. Pedir a los muertos. Ruega por nosotros, María. Eso es pedirle a un muerto, a una persona muerta. Novenas, veladoras a imágenes. Todo esto es hechicería. Pedir por los muertos. Hebreos 9:27 dice, está establecido para el hombre morir una sola vez y luego ¿qué? El juicio. Tan pronto una persona muere, sabe su destino eterno. O el reino de los cielos o el infierno. Una de dos. No hay nada que alguien pueda hacer en esta vida para pasarlo del infierno al cielo. Nada. Eso está en el libro de Lucas, donde habla sobre el rico y Lázaro. El rico decía que quería que enviara a Lázaro, el padre Abraham, para que le mojara un poco con su dedo agua y le mojara su lengua. ¿Y qué dijo? Hay una cima, los de aquí no pueden ir allá, ni los de allá aquí. El que cayó al infierno, allá se quedó eternamente. Esta es la única oportunidad que tenemos nosotros de verdaderamente servirle al Señor y tener la seguridad de salvación. Una vez que la gente muere, no hay para qué orar por ellos. Doctrinas antibíblicas, los testigos de Jehová. Yo pienso que todos nosotros hemos estado expuestos a escuchar a los testigos de Jehová, a hablar con ellos. Ellos no creen en el infierno, no creen en el Espíritu Santo como una persona. Dicen que solo 144,000 van a ser salvos. Una serie de errores doctrinales. Le han quitado la Biblia, le han puesto la Biblia. ¿Cómo conocemos nosotros que una doctrina es falsa? La palabra del Señor da esa respuesta. Eso está en Apocalipsis 22, del 18 al 22, dice: yo testifico a todo aquel que escucha las palabras de esta profecía. Si alguien agrega estas palabras, le serán agregadas a él las plagas que están escritas. Y si alguien quita, le será quitado su nombre de la vida, de la santa ciudad y las cosas que están escritas en ella. Entonces, cuando se le agrega o se le quita la palabra del Señor, en eso se conoce si verdaderamente una creencia, una doctrina es falsa o es verdadera. Bueno, voy a hablar un poquito más de los mormones, por ejemplo. También hemos estado expuestos a los mormones. Yo antes de ser cristiano asistí un poquito de tiempo a los mormones y ellos tienen unas creencias que no son bíblicas. Inclusive estuve, no porque era mormón ni nada, sino visité la ciudad de Salt Lake City, donde es el centro del mormonismo en el mundo.
y tienen un edificio bien grande, se llama el edificio La Genealogía, y ellos guardan el récord de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de todo, porque dicen que se pueden bautizar en el nombre de ellos. Eso no está en la palabra de Dios. Dicen que un ángel vino y le dio unas placas de oro a José Smith, por allá hacia el año 1820, y esa es la doctrina que ellos siguen, por encima de la palabra del Señor. Ellos tienen el libro del Mormón, tengan mucho cuidado, ese libro no es basado en la Biblia, tengan mucho cuidado. Los adventistas del séptimo día, como el mismo nombre lo dice, son personas que creen en guardar el sábado por encima de todo. Ellos creen que una persona muere y se queda allí dormido hasta que el Señor Jesucristo lo levante. Los mesiánicos tienen algo de parecido a los adventistas. Ellos creen que Jesucristo no ha nacido. Ellos creen que lo mismo, que deben de guardar el sábado, que todos somos juzgados por el Torá, o sea, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Cuando la palabra del Señor dice que por la ley ningún ser humano es justificado. Ningún ser humano es justificado. El libro de Romanos, el libro de Gálatas habla extensamente sobre esto. La ley que es cumplir los mandamientos. ¿Quién ha cumplido los mandamientos? Aparte del Señor Jesucristo, ningún ser humano ha cumplido los mandamientos. ¿Somos salvos por qué? Por la gracia de Dios, es por fe en Jesucristo. Mire el ladrón en la cruz. Este hombre no había cumplido ningún mandamiento, pero allí confesó al Señor y fue salvo. Ese es un testimonio grande del amor de Dios, que aún en los últimos momentos de la vida, cuando estamos conscientes nosotros, podemos ir ante Él, confesarlo y recibir la salvación. Pero no esperemos a los últimos momentos de la vida, porque no sabemos si va a ser de repente o no se sabe. Tiene en su casa imágenes. Miremos Éxodo 23, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, ni las honrarás. ¿Qué quiere decir eso? No pongamos allí cuadros, imágenes en la sala. Hermanos, todo eso es honrarla, eso está en contra de la palabra del Señor. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. O sea que es una maldición que va de generación en generación. Eso es lo que hace el darle honra a las imágenes. Deuteronomio 16, 22. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Lo aborreció en esa época del Antiguo Testamento y lo aborrece ahora en esta época de la gracia. Entonces, cualquier estatua es abominación, y si es abominación, trae una maldición muy grande. Juegos o películas de violencia, esos juegos llenan la mente. ¿Cuántos jóvenes no se van a acostar con esas películas que han visto, esos juegos en la mente? Juegos por el internet de personajes, de poderes ocultos. Pokémon, por ejemplo. Vamos a ir a Deuteronomio 18, el 10 al 11, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El rendirle culto a los muertos, o las novenas, es consultar a los muertos. Es abominación delante del Señor y trae gran maldición. La pastora estuvo trayendo unos mensajes sobre el rey Ezequías. Este hombre fue un rey supremamente fiel, estableció el culto, edificó allí el altar y trajo gran prosperidad del Señor a Israel por medio de este siervo de él. Pero iba a morir él. El Señor le dijo: usted va a morir. Y este hombre lloró, se lamentó: Señor, dame más vida. El Señor dijo: bueno, le voy a dar 15 años más de vida. Pues en esos 15 años nació un hijo de él llamado Manasés. Y este hombre hizo totalmente lo opuesto a lo que hizo este rey. Edificó altares a los Baales, hizo toda clase de abominaciones, y el Señor le mandó a él una lepra hasta el día de su muerte. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Siguió lo que este rey hizo y recibió toda clase de maldiciones. ¿Tiene amuletos para buena suerte o supersticiones?
se escucha de cantidad de cosas. Es que yo tengo esto aquí porque me trae buena suerte. ¿Ha pasado por una limpia? Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por una limpia. A ver si nos informa un poquito qué es una limpia. Algunos de nosotros tal vez no entendemos muy bien lo que es una limpia. Todo eso abre puertas a Satanás. Eso es parte del oculto. Eso son hechicerías. Ha estado en sesiones de espiritismo y la curiosidad tiene un precio supremamente alto. Yo, cuando no era cristiano hace muchos años, a mí si me hubieran invitado a una sesión de espiritismo yo había ido. Oh, es que yo puedo escuchar allá a mi abuelo, a mi tío. Mentiras de Satanás. ¿A quién escuchan allí? Espíritus inmundos que hacen la voz de ellos. Ellos no pueden hablar con nosotros, estén donde estén, o en el cielo o en el infierno. Ellos no pueden hablar con nosotros, no tienen comunicación con nosotros. Pero esto abre puertas bien grandes a Satanás, bien grandes. ¿Cómo sé yo esto? Porque un familiar mío se metió a eso. Y qué azotes los que le dio Satanás tan feos. Con eso no se juega. Eso es abrirle unas puertas bien grandes a Satanás. Y entra con todo a destruir. Escucha música del mundo. Qué importante que es esto, hermanos, porque esos mensajes que mandan ellos quedan resonando en nuestra mente. Y a veces nos acuerdan a nosotros de cosas que hicimos, que no hicimos, situaciones, y ahí se va la mente para otro lado. Ver películas del mundo, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Aún películas que son para niños a veces traen escenas con lenguaje malo, con escenas feas. Tengamos mucho cuidado lo que entra en nuestra mente, lo que entra por nuestros sentidos. Ha pasado por hipnosis. En hipnosis, una persona duerme a otra y entra al subconsciente y le habla al subconsciente y le dice, por ejemplo, mueve una mano y la mueve. Entonces queda sujeta a la autoridad de ese hombre, la persona. Tengamos mucho cuidado con todo esto. Acupuntura. Esta es una creencia y una práctica que nació en el lejano oriente y ellos creen que por medio de agujas que traen la energía cósmica entra y produce sanidad. Todo eso es hechicería, eso no está bien. Y lo mismo, se abren puertas a Satanás, están prácticamente cediéndole el cuerpo para que haga otra persona lo que quiera y esa persona no es cristiana. La nueva era, esto atrae mucho a los jóvenes, la nueva era. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ellos están opuestos al cristianismo y dicen, haga lo que haga, está bien, entonces que a usted le guste. Si le gusta fumar marihuana, pues fume marihuana. Si le gusta emborracharse, emborráchese, no está mal. Entonces atrae mucho a los jóvenes. Jóvenes, mucho cuidado con eso. Mensajes subliminales. Y hablamos un poquito de esto a raíz de una pregunta la vez pasada. ¿Qué quiere decir esto de mensajes subliminales? Mensajes que lo mismo recoge el inconsciente o el subconsciente y la persona no se da cuenta. El oído humano no alcanza a captar esto. ¿Dónde están estos mensajes? Están en películas, en canciones, en música del mundo, etc. Por eso es que a veces dicen, yo voy a una fiesta del mundo y toman, pero yo no tomo. Sí, pero los mensajes que hay en esas canciones, eso lo está captando el subconsciente. Adivinación por medio de cartas, el café, la mano, etc. Yo era muy dado a eso. En la casa de nosotros hace muchos años, yo era todavía muy joven, había una señora que leía las cartas. Y uno aficionado a eso, qué bueno que me lean, mire que me salió esto, que no me salió. Hermanos, tengamos mucho cuidado. El futuro de nosotros está asegurado. El Señor dice que tiene nuestro nombre esculpido en su mano. Los mejores días están delante de nosotros porque confiamos en el Señor, que es el Señor del pasado, el presente y el futuro. No debemos nosotros de mirar a las personas del mundo que nos vayan a nosotros a predecir nada. El Señor Jesucristo, si nos habla a nosotros directamente. Esta mañana el Señor me dio una revelación. Esta mañana yo estaba en oración y me vino bien fuerte lo que era el capítulo 5 de Lucas. Me dijo el Señor, lea ese capítulo. Y me di cuenta, hermanos, lo que decía allí. Habla de Pedro cuando el Señor, antes de llamarlo, le dijo, eche la red a la derecha, porque no habían pescado nada. Y ya no se podía ni sacar de tantos peces que tenía. La obra del Señor. Y a mí me duele tremendamente de ver cómo muchos, hermanos, no solo aquí, mucha gente conocida en la vida, tienen la salvación en poco.
Qué tremendo cuando es lo más importante que hay. Todo lo demás se queda aquí, pero lo que hagamos para el Señor tiene trascendencia eterna. Allí es donde vamos a ver nosotros la realidad. Aquí estamos como en un sueño. Allá vamos a ver nosotros la verdadera realidad. Por eso, hermanos, ocupémonos de la salvación con temor y temblor. Tengamos nosotros una relación con el Señor. Lo demás, todo viene por añadidura. El Señor guarda en perfecta paz a aquellos cuyo pensamiento en Él persevera. Qué importante que es en todo tiempo, como decía la canción, el Señor es el centro de nuestra vida gira en torno a Jesucristo, así debe de ser. Desdoblamiento, también conozco un testimonio muy de cerca de alguien que estaba dormido, su papá estaba en hechicería, en satanismo, y él dejó el cuerpo y se fue hacia la ciudad. Y personajes inmundos, que eran espíritus inmundos, decían a su papá: la tenemos, y ahora lo vamos a tomar a usted. Y toda clase de olores, oscuridad, temor, eso se llama desdoblamiento. Y luego regresó a su cuerpo. Todo esto, ¿para qué? Para conocer más las estratagemas, las estrategias del enemigo y saber que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo la esperanza eterna. Solo en Él, solo en Él. Porque más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo sé que he ido un poquito rápido, hemos tocado un poquito sobre las sectas, pero ¿por qué es importante todo esto? La palabra del Señor dice que engañarán aún a los escogidos. Y eso es lo que nosotros pretendemos, que nadie nos vaya a engañar a nosotros. Por eso necesitamos estar nosotros bien firmes en las cosas de Dios. Y que el Señor venga en cualquier momento, nos encuentre a nosotros vigilantes. ¿Qué dirá el Señor? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo más importante, escuchar eso del Señor. Y vamos para adelante, hacerlo todo como para el Señor, dice la palabra, como para Dios. Y vamos a ver nosotros, hermanos, no solo las bendiciones aquí, sino los tesoros que vamos a ver en el reino de los cielos. Pudiéramos ver nosotros la oportunidad que tenemos tan grande de hacer tesoros, nos consagraríamos aún más para el Señor. En este momento hemos visto varios puntos. Ahora yo quiero tocar un poquito sobre lo que es la iglesia falsa. No estoy hablando de una nada más, porque la palabra del Señor dice la madre de las rameras, pero habla de rameras también. Ya nos dimos cuenta un poquito sobre lo que es el mormonismo, testigos de Jehová, etc. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 5 y 6. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La madre de las rameras. Si ustedes leen este capítulo y el capítulo 18, ustedes ven a la Iglesia Católica Romana por todas partes. Aquí nos habla a nosotros de la ciudad donde se sienta esa ramera. Es la ciudad de Roma, la única ciudad del mundo que está sobre 7 colinas. Están hasta los nombres de las colinas en el suplemento arqueológico que algunos de ustedes tienen en la Biblia Thompson. Dice el versículo 6: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La Iglesia Católica es responsable por más muertes que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se estima que la Iglesia Católica ha mandado a asesinar de 60 a 100 millones de personas. ¿Por qué? Porque no creían en la Santa Madre Iglesia, que es la Iglesia Católica, ellos dicen. Mataron cantidad de musulmanes, cantidad de judíos y cantidad de cristianos. Los mandaban a la hoguera autorizado por el Papa para que allí fuera como un escarmiento, para que la gente proclamara que ellos se unían a la Iglesia Católica. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, salgan de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Manda el Señor a salir de ella. Cuando la gente va a misa no sabe lo que está haciendo. Cuando la gente
pide que misa por sus muertos y todo lo demás, no sabe lo que está haciendo. Es una abominación delante de Dios. Por eso necesitamos nosotros estar firmes, hermanos, en las cosas de Dios. Y como les digo, a la mayor parte de la gente que le vamos a compartir el Evangelio van a ser católicos. Y católicos, algunos de hueso colorado, como dicen. Pero hermanos, solo el Señor. Hay gente que va a rehusar creer en el Hijo de Dios, creer en la verdad de la Biblia. Es que yo soy católico. Hace poco le compartí a alguien que, según me dijeron, tenía un cáncer terminal. No, yo soy católico. Es que la Biblia no dice que el que sea católico es salvo. Yo crecí creyendo eso. Yo me eduqué con monjas, con curas, y esa era la creencia. Había una sola casa en la ciudad donde yo vivía, una sola casa protestante, llamada protestante, evangélica. Y nosotros la veíamos como un centro maligno, como un centro donde se predica una doctrina falsa. La rebelión del hombre empieza desde la Torre de Babel y sigue por generaciones. Y luego está el imperio babilónico y lo demás, pero hay una Babilonia espiritual. Según creemos nosotros, esa es lo que es el mercado común europeo. Se están dando tantas cosas, hermanos, que necesitamos ir a la profecía después, porque es mucho lo que viene este año, hermanos, este año nada más de profecía. ¿Qué debemos de hacer? Listos en cualquier momento. El Señor nos puede llevar en cualquier momento de aquí. Por eso, hermanos, yo los animo. Si ustedes pueden venir a las reuniones de entre semana, vengan, hermanos. Aquí hay hermanos, hermanas que no conocían la palabra absolutamente, y hoy conocen la palabra, hasta enseñan la palabra, líderes de oración. Unámonos todos, hermanos. Como yo les digo, a mí me da mucha tristeza de ver que, hermano, hace tiempos que no viene y lo hemos extrañado. No, el trabajo es la excusa, el trabajo. Hermana, ¿por qué no ha venido? No, el trabajo. Y pasan meses. No, el trabajo. Hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿O quiere que Dios le quite el trabajo para que venga a la iglesia? Démosle al Señor el primer lugar, como dice su palabra, y todo lo demás viene por añadidura. El Dios que sustenta el sol del universo es el que nos dice a nosotros: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Eso es lo que el Señor dice para cada uno de nosotros. Ese Dios todopoderoso, usted sabe lo que significa. Su sabiduría es tan grande que dice que Él cuenta las estrellas y Él conoce a cada estrella por su nombre. Él sustenta todo el universo. Hermano, el universo que no los conocemos es una cosa supremamente pequeña, pero Él lo tiene todo en su mano. Y Él es el que a nosotros nos dice: no teman, yo les ayudo, no teman. Él está diciendo: busquen primero mi reino y todo lo demás viene por añadidura. Hermanos, vamos a seguir en esto de la limpieza. Si usted está identificando áreas donde necesita ser limpia, hermanos, tengan eso en su devocional. Pídale al Señor que le aclare su mente, que limpie su vida, que vea el arrepentimiento. Todo esto es supremamente importante y vamos a seguir, hermanos. Yo pienso que es muy importante esto de las hojas también, porque tienen algo sólido allí, versículos. Háganlo parte de su oración también.